Vale, pues bienvenida, Iria. Iria Otero está Gracias. conmigo, con nosotros esta mañana. Pues Iria, cuéntanos un poco de lo que haces. ¿Qué haces por ahí en Galicia? Bueno, tengo una bodega muy pequeña, es tan pequeña que es solamente yo, o sea que es mínima, digamos, que está en la zona del Ribeiro, es el interior de Galicia, pero hago también vinos en colaboración con otras bodegas en Rías Baixas, en Valdeorras y en Ribeira Sacra. La idea es hacer vinos, bueno, les llamo vinos con memoria porque tiro un poco de la viticultura y la enología tradicional, con el conocimiento de ahora, obviamente, pero bueno, la idea es que recuerden un poco esos vinos que hacían nuestros abuelos, o sea, vinos mucho más pausados, sin intervención, vinos de viticultura sostenible. Y, y, lo que la uva realmente es la parte fundamental. O sea, nosotros intentamos mostrar, bueno, hablo en plural porque mi pareja, aunque no es parte de la bodega, sí me ayuda en campo, intentamos mostrar pues todo lo que tiene la uva dentro sin adulterarla, ¿no? Entonces volvemos un poco a esa viticultura, a esa enología más artesana. ¿Y cómo empezaste en este mundo? ¿Tienes tradición familiar de elaborar vino? ¿Qué va? Yo era farmacéutica antes y de hecho estuve trabajando en Londres y durante una temporada, pero en mi familia sí es verdad que aunque no hay ninguna tradición vitícola, sí que había siempre mucha afición por el mundo del vino y mucho respeto sobre todo. Y hubo un momento en el que no me vi haciendo el mismo trabajo de farmacéutica el resto de mi vida y entonces decidí marcharme a La Rioja a estudiar enología, de esto hace 20 años, 20 y algo, y ya me quedé. Y realmente, bueno, eso que por una parte es algo negativo, porque claro, no tienes una bodega a la que volver, no tienes infraestructura, no tienes viñas, también tiene una parte muy positiva que es que tampoco tenía ningún sitio que me anclase. O sea que en el momento que decidí ponerme por mi cuenta, empezar a hacer mis propios vinos, podía ir a cualquier sitio del mundo porque no tenía una bodega a la que volver. Entonces, bueno, dificulta por una parte, pero por otra parte también es una ventaja. ¿Y entonces por qué aterrizaste en Ribeiro? Pues fíjate, cuando yo estudiaba farmacia, aquí en Ribeiro hay una zona de aguas termales que son muy buenas para la piel. Yo tengo un problema de piel que se llama psoriasis y cuando tenía 20 años me vine a unas fuentes que hay aquí con agua sulfurada Ujú. a darme los baños porque tenía la piel muy estropeada. Y coincidió que era la época de vendimia. Y entonces viví la vendimia en Ribeiro, pero como turista prácticamente. Y cuando, después de trabajar en muchas bodegas, porque estuve en diferentes sitios, cuando decidí buscar algo donde establecerme, al final siempre acababa volviendo al Ribeiro. No sé, es algo desde un punto de vista un poco romántico, pero también es verdad que es una zona en la que hay muchísimas variedades distintas, todas variedades locales. Hay pues unas 15 variedades que se dan muy bien aquí. Luego en el resto de Galicia hay varias de ellas que se repiten, pero es como que está mucho más establecido en si estás en Rías Baixas es albariño normalmente, si estás en Ribeira Sacra pues se puede trabajar mencía o godello mezclados, pero principalmente esas. Lo mismo pasa en Valdeorras. Sin embargo, Ribeiro tienes muchísima más abanico de variedades y tres valles muy diferentes. Entonces, desde el punto de vista técnico es muy divertido porque te dan muchas opciones de desarrollo de vinos distintos y es como que queda mucho por hacer. Claro, es muy interesante a Ribeiro porque rolas la esquina y tienes microclima distinto, tienes valle, tienes un riuchuelo por ahí, ¿sabes? Que le da un poco de diferencia a un terruño. A ver si explicas, porque en Ribeiro me interesa hablar de eso, que literalmente estás trabajando en minifundio y cada minifundio parece que tiene su propio microclima, ¿no? A ver si explicas al consumidor o al que está viendo esto, que igual nunca ha pisado Ribeiro en su vida, ¿cómo explicamos eso, el concepto del minifundio y cómo aporta la diferencia esa a Ribeiro? Mira, a ver, en general Galicia es una zona en la que hay muchos contrastes. El Ribeiro, que es donde estoy yo, está justo en el medio sur de la zona de Galicia. Galicia, cuando estás en costa, tienes suelos principalmente de granito, o granito descompuesto, que es lo que llamamos aquí el sábrego, el sabre, y a medida que vas viendo hacia el interior, hacia la península, o sea, hacia León, etcétera, cada vez hay más esquisto, más pizarra, hay también zonas de arcilla. En el Ribeiro tienes la mezcla de todo eso y todo depende de dónde estás. Entonces, por una parte, los suelos, hay mucha variedad, hay incluso algo de pizarra roja, que no es muy habitual, pero hay algo. Y además de eso también es una zona que tiene tres valles muy importantes, que son el del
Avia, que es donde trabajo yo normalmente, el Miño, que es el río más caudaloso de Galicia, es el más importante, y la Arnoia. Hay otro que se llama el Bergantiño, donde también hay viticultura, pero es más anecdótico, hay mucha menos viña y mucha menos bodega. Cada uno de estos tres valles fundamentales son totalmente distintos. Donde trabajo yo es un río que desemboca en el Miño, que va de norte a sur y que hace dos laderas muy distintas. Al hacer norte-sur, tienes ladera que da al naciente y al poniente. Mi pueblo es uno de los más calientes de toda España, aunque es Galicia, que se supone que es muy lluviosa y muy fresca, sí que llueve bastante en invierno, llueve mucho en primavera y en otoño, pero en verano ya no llueve y llegamos a 42 grados de temperatura fácilmente y durante varios días al año. Con lo Claro, cual, porque si ves al reportaje del tiempo, o sea, estás Sevilla a 40 grados y Ourense a 48, a lo mejor. exacto, y dentro de Ourense, Leiro, que es donde vivo yo. Tenemos una estación meteorológica aquí al lado, que es una de las más grandes de Galicia y es uno de los sitios más cálidos de toda Galicia siempre, pero de toda España también, como dices tú. Entonces es una zona en la que tener esa exposición de naciente y poniente te permite tener vinos de mucha graduación alcohólica o de poca graduación alcohólica. Si aquí hay alguna ladera norte, pero normalmente se buscaba más ladera sur-sureste, y sin embargo, y suroeste también, sin embargo, ahora mismo estamos intentando trabajar, sobre todo para blancos, con laderas un poco más orientadas hacia el norte para protegerles del sol y sobre todo que dé sol de mañana. Porque aquí a partir de las 5 de la tarde es cuando... Hay zonas en las que las 12 de la mañana son las horas más cálidas. Aquí empieza a partir de la 1:30, 2, 3 de la tarde y las 5 es el punto máximo. Con lo cual, si tú tienes una viña que está orientada solamente al sol de mañana, tienes buena maduración, pero no tienes exceso de maduración, no tienes pesadez. Sin embargo, en viñas de uvas tintas que necesitan algo más de maduración, las plantas en la otra ladera. Con lo cual, al final lo que estás haciendo es seleccionar suelos, orientaciones, también altitudes. Nosotros no tenemos mucha variación de altitud, entre los 80 y 350 metros más o menos es donde está la viticultura en mi zona, pero esas diferentes altitudes también marcan. La parte de abajo tiene mucho más arcilla y la parte alta es mucho más granito bruto. Entonces, Claro. todo esto Y, hace y, que en 2 metros la expresión de una misma variedad no tenga nada que ver. y cuando hablamos de las parcelas, ¿cuántas, bueno, hectáreas no, supongo? Estamos hablando de fracciones de hectáreas, ¿no? Claro, nosotros trabajamos, la viña más grande que tenemos son 3.000 metros cuadrados, más o menos 3.500, o sea, un tercio de hectárea, y la más pequeña son 80 metros cuadrados. O sea, realmente es una viticultura muy complicada porque ir de parcela a parcela implica volver a meterte en el coche, coger el remolque, llevarte la desbrozadora adentro, o sea, se pierden muchos tiempos, pero Claro, también te da esa diversidad de la que hablas. Al final, sí es cierto que la mayor parte de las viñas pertenecían a, a los diferentes hermanos de una familia. Entonces, cuando la gente no repartía las tierras para que se quedasen con la totalidad de la tierra, sino que a cada hijo le iba dando una parte. Entonces, eso claro, a lo largo de los años se atomiza mucho y tienes parcelas muy pequeñas con diferentes socios o con diferentes propietarios. De hecho, hay una parcela que llevamos de 300 metros cuadrados que son 4 los propietarios. La tenemos alquilada, pero claro, fue un hijo, el hijo del hermano, el sobrino de... Al final no acaban de vender nunca, no acaban de vendérselo a ninguno de ellos, porque aquí la tierra es muy importante, es una parte fundamental de la herencia, pero tampoco hacen nada con ella. Es uno de los grandes problemas de Galicia, es uno de los motivos por los cuales hay tanto abandono también en la zona, en las zonas más rurales o más interiores. claro, porque yo entiendo que muchas veces la tierra es como el único vínculo que tienen con los antepasados, con los abuelos. A lo mejor es gente que vive en las ciudades. Hay mucha gente en Ourense, en Vigo, por ejemplo, que tiene tierras en Ribeiro que no las utilizan, pero simplemente están ahí porque no pagan impuestos, lo que para los americanos, por ejemplo, nosotros pagamos impuestos en todo, ¿sabes? O sea, la idea de que tienes un cacho de tierra en el que no pagas impuestos es una locura, pero eso, o sea, la gente se queda, ¿no? Sí, y además, mucho de lo que dices, Galicia es una zona en la que tradicionalmente es una zona de emigrantes, o sea, ahora sí que recibimos gente de fuera, pero siempre ha sido una zona en la que no ha habido industria, porque estamos en el noroeste de España, pero tenemos mucho más contacto con Portugal que con el resto de España. Entonces, al estar tan aislados, nunca ha habido grandes industrias. Aquí la gente ha vivido siempre de sector primario, pesca, ganadería y agricultura.
Y eso en años complicados o, bueno, pues durante la época de la dictadura o posguerra, etcétera, hizo que mucha gente tuviese que emigrar para buscarse la vida fuera. Entonces, tenemos una población enorme repartida por el mundo, principalmente diferentes países de Centro y Sudamérica y algunos países de Europa, tipo Suiza, Alemania, etcétera. Dependiendo de la época, en los 60 la gente se iba más por Europa y los años anteriores, los 30 y tal, se iba más a América. Pero esa gente que se marcha, su deseo es siempre cuando se jubile volver a Galicia y volver a su casa de la aldea donde tenía su familia. Entonces nunca venden las fincas. Yo trabajé para una bodega que al final tenía 42 hectáreas, se las compró a casi 500 propietarios y muchos de ellos estaban en Brasil, en Argentina. Entonces es muy complicado hacerse con un terreno grande porque al final tiene muchos dueños y muchos de ellos, pues a lo mejor son señores de 60, 70, 80 o 90 años que están viviendo en Venezuela. Y entonces Claro, es como entonces incluso si tuvieses, o sea, el tiempo y el dinero para buscar ese terreno, tendrías que buscar, ¿no? Al dueño. claro. Y además que, por lo que dices tú, para no pagar, que aquí somos especialistas en eso, para no pagar impuestos, mucha gente no, cuando recibes una herencia, tú tienes que firmar esa herencia y llevarla a un registro, ¿no? Y entonces pagas por haber recibido esa tierra o esa casa o ese Sí. coche, lo que sea. La gente no quiere pagar por recibir herencia, entonces nunca llegan a firmar las herencias. Con lo cual, a nosotros nos pasó, por ejemplo, cuando compramos la casa donde vivimos y donde tenemos la bodega, esta casa era de una señora que se murió hace 30 y tantos años y se la cedió a su única hija. Pero es que la hija nunca firmó aceptando la herencia de la madre. Entonces, cuando fuimos a comprarla, la casa no era suya, era de su madre que llevaba muerta muchos años. Uf. Entonces, lo que tuvo que hacer esta señora es cedérsela a su hija a la vez, o sea, a la nieta de la propietaria, y con dos papeles semilegales conseguía así al notario y vendérnosla a nosotras. O sea, que al final, pero eso lo hizo cuando nos la vendió. Ella hubiese vivido toda la vida, se hubiese muerto con esta casa, pero sin estar en su propiedad, en propiedad de una señora que llevaba muerta 30 y tantos años. Claro, siempre hay algo por ahí detrás. Bueno, Claro, entonces, pues conseguir una parcela es muy complicado por eso, porque realmente no sabes quién es el dueño real. claro. Pues volvamos al vino. Explícame un poco los vinos que elaboras. Elaboras vinos en Ribeiro y luego estás en Rías Baixas también elaborando vino, pero igual hablamos primero de Ribeiro. Entonces, quiero que empecemos por castes, por variedades de uva. Entonces, explícanos un poco de qué variedades de uva elaboras tu vino. Bien, aquí en Ribeiro, a partir de los años, bueno, durante todo el siglo XX, pero principalmente a partir de los años 60, se plantó mucho palomino y garnacha tintorera. Y entonces, bueno, de hecho el palomino creo que sigue siendo como el 40% de la producción de toda la denominación de origen. Son dos variedades que en algunos casos llevan más de 100 años, algunas cepas aquí, con lo cual están muy adaptadas, pero no las consideramos variedades autóctonas o variedades locales. Entonces son variedades que nosotros no trabajamos. Las tenemos en las viñas, porque todas las viñas viejas tienen algo, pero se las regalamos a los vecinos para que hagan su vino en casa y fuera. Entonces lo que trabajamos son variedades que son tradicionales de la zona. En el caso de los blancos, que es la mayor parte de la elaboración en la zona de Ribeiros, nosotros hacemos un 50% blanco, 50% tinto. Pero bueno, aquí habitualmente la gente hace principalmente vino blanco. La variedad fundamental es la treixadura, que es la que más hay de variedad autóctona. Pero nosotros siempre hacemos, como trabajamos con mucha viña vieja, siempre hacemos mezcla de variedades. Todas las zonas tradicionales tienen la mezcla ya hecha en la propia parcela, porque pues, cada viticultor hacía su mezcla para tener un poquito más de grado con una torrontés o un poquito más de acidez con un caíño. Entonces, como trabajamos ese tipo de viñedo, tenemos un poco de mezcla. Aquí trabajamos trexadura, godello, albariño, caíño branco, dona branca, torrontés, lado, que es una variedad que es tradicional de Arnoya, no es muy típica de Labia. Eh, Seguramente se me olvida alguna. Pero bueno, que es mucha mezcla varietal. Sí es verdad que la trenzadura es probablemente sobre el 60-70% de lo que producimos. Y después hay años en los que alguna de esas variedades, eh, pues por la climatología, no entra en bodega. Por ejemplo, el godello es una variedad que tiende mucho al oidio y cuando hay mucho sol y poca agua, se seca, se pacifica. Entonces, pues una variedad que generalmente tenemos sobre un 15% y ha habido años que hemos tenido 3 racimos, o sea, prácticamente cero. La loureira, que es una variedad que utilizamos mucho para dar frescor, porque es una variedad muy balsámica y con una acidez alta.
se pudre muy fácilmente. Entonces, cuando los finales de maduración hay agua, suele coger botrytis y a veces no tenemos logrida en la mezcla. Entonces, años buenos en los que se pueden dar todas las variedades, podemos llegar a tener hasta 10 variedades distintas en blanco. Años complicados, pues lo normal es que tengamos 4 o 5 seguras y luego el resto pues va variando un poco. Entonces, ¿esas variedades van para elaborar a Seara o...? Ujú. Vale, Nosotros tenemos, por una parte, los vinos que llamamos Seara. Las Searas aquí eran los terrenos que tenía la iglesia, que se los cedía a los vecinos, ellos plantaban huerta, frutal, cereal, viña, olivo, etcétera, y les pagaban en especias. Entonces, para nosotros es como el vino del vecino, el vino como si fuese una cooperativa, ¿no? Y son las parcelas que trabajamos con vecinos, que no son nuestras. Algunas son alquiladas y otras son de ellos, compramos la uva, pero la viticultura la realizamos nosotros. Entonces, en Seara, tanto blanco como tinto, siempre va a haber toda la mezcla de variedades. Después tenemos algunas parcelas seleccionadas por nosotros, que son normalmente nuestras, que es con la que hacemos todos los vinos que tienen nombre de animal. El Alebú, el Cosco, el Teixugo, son palabras gallegas para nombres de animales. muy Y bien. ahí ya sí que no aparecen todas las variedades. Aparecen, en el caso de los blancos, Treixadura, Godello y Loureira, y en el caso del tinto, dos variedades que son fundamentales, que son la Sousón y la Caíño. Vale. Y de variedades tintas, porque, bueno, hablamos ya de las blancas, ¿por qué, bueno, por qué trabajar con variedades tintas? Hoy en día, o sea, todo el mundo se conoce Galicia por sus vinos blancos, ¿no? Entonces, por qué razón tanta gente apuesta por las tintas también en Galicia? A ver, Galicia es una zona, es, es, A ver, es lo bueno, típico, digo, la moda influye la mucho, mencía, claro, está ahí, pero me refiero, o sea, si sales de pero la Galicia y mencía, hablas con una persona de tal, a lo mejor solo conoce el albariño, ¿vale? ya, O sea, pensando en eso. claro, a ver, por dos partes. Una, la riqueza varietal que tienes en una zona, en el momento en el que no trabajas las variedades, hay una cosa que se llama erosión varietal, que es que se acaba unificando todo, se unifican los terrenos. También es muy riesgoso, o sea, es muy sensible para el tema de las pestes, o sea, de los hongos, de las enfermedades. Si tú trabajas solamente una variedad y esa variedad es sensible a una serie de patógenos y no al resto, esos patógenos se van a quedar en tu zona, van a crecer de una forma muchísimo más intensa. Cuando tienes mucha mezcla varietal, tienes mucho más control de todo tipo de enfermedades bueno, agrícolas o para la vid. Y además también porque es riqueza en general, me refiero. Si nos guiásemos por la fama de las variedades, todo el mundo plantaría albariño en España y tempranillo, y ya está. Tempranillo en tinto, albariño en blanco, ¿vale? Y entonces solamente tendríamos tempranillo y albariño, y dependiendo de dónde lo plantases o cómo lo hicieses, pues podrías tener algunas diferencias, pero es que el tempranillo no es de aquí. Y la mencía que tú mencionas es verdad que es la variedad tinta más plantada de Galicia, Pero pero no es es que de la mencía Galicia. no es de esta zona. La Claro, mencía es la zona que limita con el Bierzo. No se sabe muy bien si es berciana o gallega, pero la mencía se utiliza realmente en Ribeira Sacra, Valdeorras, Monterrey, Bierzo, se usa también en la zona de Ribes del Duero, se usa en una zona del norte de Portugal, pero en el momento que pasas de Orense hacia la costa, hay mencía, pero por moda, porque realmente nunca la hubo. De hecho, hay mencía claro, en la costa, que no tiene sentido porque ahí no madura bien. Además que la mencía claro, es muy tonta zona con de la otra. Ribeiro siempre había más Ferrón, Sousón, Caíño, Carboñeira, esas variedades, o sea, que no tienen la fama de mencía, pero que son las Efectivamente. variedades propias. Claro, por ejemplo, aquí nosotros trabajamos otra vez toda la mezcla varietal que tenemos en las parcelas. Generalmente la base suele ser Sousón, Caíño Longo y Brancellao, que son las tres más plantadas dentro de las tintas, pero también hay Caíño Redondo, también hay Caíño Bravo, hay Ferrón, le llaman Carabuñera y Colgadera, son dos variedades que son tradicionales de aquí, pero que ni siquiera están registradas, no se pueden utilizar, pero están en todas las viñas. Claro. Entonces, nosotros cogemos lo que hay, no hacemos ascos. Si es verdad que Caíño Longo es el 40% de lo que producimos, Sousón sobre el 30%, Brancella un 15% y luego el resto, pues eso, cositas por ahí. Pero es que cada una de ellas tiene un perfil distinto
Y si dejásemos de producirlas, dejaríamos de tener ese tipo de vino. Me refiero que al final yo creo que es que tener mucha mezcla es algo positivo. Y de Mm. hecho antiguamente era algo positivo. Ahora parece que todos vamos a los monovarietales, pero las zonas tradicionales de elaboración no son de monovarietales porque eh, trabajar con muchas variedades distintas te permite equilibrar mejor el vino y ser más resistente a enfermedades, pero también a la climatología. Un año que llueve mucho, tú sabes que el Sousson te va a aguantar y sabes que el Caíño te va a aguantar y sabes que el Brancellao no, o la Mencía ni de broma. Un año con mucho calor, el Caíño tienes que, y el Brancellao sobre todo, y la Merenzao no te cuento, ya tienes que vendimiarlas antes de tiempo porque se oxidan mucho. Pero al final, esto lo hacemos ahora porque seleccionamos cuándo hacer la vendimia. Claro, Pero entonces antiguamente la es gente la un hacía el fin tipo de semana de, que podía. es un tipo de póliza de seguro, ¿no? Antes de Claro, y entonces, pérdida de exacto, la gente vendimia. hacía, pues, por ejemplo, el 12 de octubre es el Día de la Hispanidad, aquí siempre es festivo. Bueno, pues ya sé que es un tema un poco tal. Pues ese fin de semana se reunía la familia. Ese día se vendimiaban las tintas. Hubiese lo que hubiese. Entonces, año bueno, malo, regular, ibas a tener algo de uva. Si te basas en una, no puedes hacerlo así. Mm. Ahora ya no se hace así, ahora ya se selecciona y se decide cuándo se hace la vendimia, pero sigue siendo un seguro para tener vino todos los años, que puede variar un poco, sí, pero es que de eso se trata, es que no trabajamos Coca-Cola, trabajamos vino. Entonces, al final, lo normal es que cada añada tenga una impronta dentro de cada botella. ¿Y cómo es el perfil, cambiando de tema solo un poco, porque no sé qué tiempo nos queda? Em, Me interesa que hables un poco del perfil de un tinto de Ribeiro, porque me parece que si un consumidor de fuera de Galicia a lo mejor no conoce un blanco de Ribeiro, pues ni siquiera van a, ¿sabes? Van a comprender que existen tintos de Ribeiro. Entonces, bueno, ya sabemos que el tinto de Ribeiro suele ser un cubaje, un blend. Entonces, ¿cómo suele ser ese vino? Organolépticamente, su perfil. Bueno, cuéntanos un poco. A ver, es verdad que el tinto de Ribeiro ahora mismo la producción es muy baja en comparación con el blanco, pero sí es cierto que, como te comentaba al principio, por las características de esta era una zona de tintos. Zonas con mucho calor, con una integral térmica muy alta, de días de mucho calor, con noches muy frescas, son buenas zonas para la maduración fenólica, con lo cual buenas zonas de tinto. Y antiguamente mi zona, el Avia, era principalmente de tintos. Ahora ya no, pero volvemos al mismo, es un tema de modas y de lo que pide la gente, ¿no? El perfil, esas tres variedades que comentaba al principio, Brancellao, Sousson y Caíño, que depende en qué zona estés, trabajas más unas u otras, pero cada una tiene un perfil muy diferente. El Sousson es muy animal, es como muy terroso. Tiene que tener una buena maduración porque tiene una acidez muy alta y si no, es incluso agrio. Pero bien maduro, con 13 grados y medio, 14, que se alcanzan sin ningún problema por aquí, tiene un punto como una syrah. Ese punto así como, pues eso, un poco de cueros, de mina de lápiz, de tierra mojada, de champiñón y Fruta demás. negra. Sí, de fruta negra, con una seda bien madura. De hecho, es una variedad que se usa mucho en la zona de Douro, es el viñao del Douro, que es con la que se da también bastante estructura, aparte de con las tintas, etcétera. El Brancellao es una variedad que recuerda un poco como al aroma de cola, de caramelo de cola. Y también mucho a frambuesas, a fresas. Es una variedad que aromáticamente es muy fresca y como con mucha fruta fresca. Y luego no tiene gran estructura en boca, son vinos muy fluidos, pero tiene un equilibrio de acidez muy bueno. Y el caíño es lo opuesto al sousón, que por eso se utiliza mucho. Nosotros tenemos un vino que es caíño sousón 50-50 para equilibrar las dos. El caíño es una variedad muy rústica y súper vegetal, muy fresca. Huele a mata de mora, a balsámicos, a pino, a eucalipto, a hierba mojada. Y en boca tiene una acidez muy alta, pero muy chula, como comerte un caramelo de pica pica. Entonces, esa mezcla del caíño con el sousón hace que toda la estructura del sousón se equilibre y se quede más fresca y más fluida con el caíño y mantiene una acidez muy chula. Y luego el brancellao le da complejidad. Y luego cada una de las otras variedades pues le va dando cositas. El ferrón es una variedad que recuerda mucho a mí, me recuerda mucho a Espadeiro, es muy fina, muy elegante, es como un pinot fino, fresco, muy difícil de cultivar, por eso hay tan poca.
y también tiene una buena acidez, pero una acidez más inmediata que un Caíño, que es una acidez más sostenida. El Emerenzao es el Trousseau francés, o sea que tiene ese perfil tan etéreo, tan oxidativo, tan fresco. Al final todo eso va a darle más complejidad al vino, pero la base generalmente va a ser con esas tres variedades. ¿Qué tiene una persona? ¿Qué tiene qué tiene que saber el consumidor medio para disfrutar de un tinto de Ribeiro? Los tintos de Ribeiro son como Galicia. Si alguien se quiere informar de cómo es Galicia, Galicia es la zona verde de España, es lo contrario a lo que todo el mundo piensa de España. Es una zona en la que se parece a Nueva Zelanda, lo que te puedes imaginar de árboles verde, ríos, agua. Y los tintos gallegos tienen mucho que ver con eso. O sea, son vinos que son más profundos de lo que parece, que son muy minerales, muy minerales, sobre todo aquí porque tenemos mucho granito y mucho esquisto. Entonces tienen ese perfil, pues eso, de piedra incluso, pero son súper frescos. Y de hecho en Galicia, muchas veces como tenemos blancos con estructura, como las Godellos, que son variedades que tienen mucha estructura, y la Trexadura también, el albariño es más fresco, aunque con años también da esa riqueza. Los tintos son muy frescos. Entonces, a veces hacemos los maridajes al revés. Es muy habitual comer embutidos o cerdo con blancos y pescado con tintos. Mm, muy bien. Pues vamos a pararlo ahí. Gracias, Iria, por estar conmigo y esta conversación. Em, ¿Estás en Inglaterra? ¿Estás en UK? ¿Y estás en Estados Unidos? O sea, estoy pensando en países anglófonos. ¿Estás en algún otro país? ¿Australia, Nueva Zelanda, por ejemplo, en el resto de Europa, donde la gente puede Sí, conseguir tus vinos? a ver, estoy en Australia, estoy en Dinamarca, en Bélgica, en Alemania, estoy en Portugal, en Brasil, en Suecia, Japón. Bueno, la Muy verdad que bien. exportamos el 70%, o sea que estamos bastante repartidos. Bueno, dando a conocer los vinos de Ribeiro y Rías Baixas bueno, Galicia en general por ahí. Pues muchas gracias Efectivamente. por esta conversación. Ha sido un placer. El placer mío.